Top. Vamos a continuar con el safe número 9. Safe número 9 de Alajot de Milá. Corresponde al shiur número 8 del volumen 1. Como ustedes ya pudieron ver en el portal de Schoology, ya están los 3 volúmenes, ya están todo el material arriba. Quizás podría haber agregado un poco más, quizás. Habían algunos temas que podría haber tratado en el curso, como por ejemplo el tema de si un ger puede ser Mashgiach, puede ser Gabay de un Betacnese. Podríamos haberlo incluido, pero decidí no incluirlos porque en general todo está permitido. O sea, un ger puede ser Mashgiach, puede ser Gabay. Lo que pasa es que se discute en alguna parte del Shulchan Aruch, se discute. Entonces, por eso pensé en algún momento incluirlo. Después dije que no, porque en verdad, al final el Psak Halajá es que sí puede. Eh, eh, la única prohibición va más por el tema del liderazgo, el liderazgo que tiene que ver con la parte, por ejemplo, política, como ser el rey, el melech, o afilo el tema de Dayanut, y ese sí está tratado en el material. Pero en general no hay mayores restricciones para un converso. Por ejemplo, puede ser Roy Yeshiva, puede ser Rosh Kollel, puede ser Rab de Betacnese, puede ser Gabay, Mashgiach Kashrut, no hay ninguna restricción al respecto. Y eso. Así que lo que está lo que está hoy día puesto en la página es lo que es el curso. Pueden haber algunos cambios con respecto a la edición de algunos shurim, porque a medida que vamos estudiando, vamos a podríamos ir haciendo algunas correcciones que puede ir encontrando al momento de repasar el material. Pero lo que está en la plataforma es lo que es. ¿Ya? Top. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rabino Abraham? Bien, bien, gracias. Disculpa que entre más tarde, pero justamente yo grabo una clase con Ora Ganús Ya, y yo soy el que hago la conexión. Tengo que esperar que bajar el archivo para volver a conectarme ahora aquí. está bien, Disculpa. no hay problema. Top. Entonces, dice el Simán 268, 6 número 9, que un idólatra, ya, ojo que aquí vamos a usar el concepto idólatra, es un Obed Kohabim. Muchas veces el Shulchan Aruch usa el concepto Obed Kohabim para especificar qué es un idólatra y lo diferencia de un no judío que no es idólatra, como por ejemplo podría ser un Benei Noach, un Ismaelita, un Ger Toshab. Pero otras veces también el Shulchan Aruch usa el concepto Obed Kohabim para referirse a cualquier tipo de gentil, cualquier tipo de no judío. Ahora, en este caso en particular, usa el concepto Obed Kohabim, idólatra, por un motivo, y lo vamos a ver. De hecho, cuando desarrollemos, seguramente ustedes ya vieron el Shur, ahí está desarrollado el por qué, la diferencia. ¿Ya? Que vamos a ver el tema del Brit Milá. Entonces, Shulchan Aruch dice que uno es Kohabim, un idólatra, que viene y se presenta frente al Beidín o frente a la comunidad donde quiere hacer la conversión. O sea, lo siento, no donde quiere hacer la conversión, sino que se acerca a un Beidín, a una comunidad, a un rabino, o filo un muel, y le dice, mira, yo no quiero convertirme, sino que quiero que me circuncides porque tengo algún problema. Tiene alguna infección, le apareció algo, una carnosidad, una verruga, algo que le incomoda, que le causa alguna enfermedad, y viene ante el judío para que el judío lo circuncide, entonces está prohibido circuncidarlo. ¿Por qué? Porque la cabana del no judío no es Leshem Gerut, sino que es solamente por un tema de salud. Y eso está prohibido, circuncidar a un no judío por un tema de salud, está prohibido. Vamos a ver que también hay un tema de
Afilu, Poskim sostienen que incluso curar a un no judío está prohibido. Vamos a ver de qué se trata esto. Ahora, si el no judío viene, en este caso un idólatra, un Obeco Javín, que ahora quiere convertirse y dice que se quiere circuncidar, Leshem Gerut, por el bien de la conversión, en ese caso es una mitzvah para el Moel circuncidarlo. Ahora, dice el Ramá que en aquellos lugares donde existe el minag de curar, es decir, que un médico judío cure a los no judíos, si en ese lugar está el minag de curar no judíos, entonces se permite circuncidar a un no judío que se quiere circuncidar por un tema médico y no por un tema de conversión. Todo este concepto, este seif, si se fijan, va un poco más allá de lo que significa la conversión en sí mismo, porque claramente es un tema decir alguien que si viene una persona no judía que está enferma y se quiere recuperar de alguna enfermedad y que el no judío no lo quiera curar, es un problema. Hay todo un juramento que hacen los médicos para poder sanar, curar, prestar servicio a cualquiera que lo necesite sin mirar su condición económica, política, religión, etc. O sea, entonces es como muy complejo decir no, o sea, si por ser no judío yo no te voy a curar, es un tema complejo. Ahora, ¿cuál es la fuente, el mejor de dónde sale esta alajá? Es una alajá que el Bey Yosef dice que está en Masejet Avodah Zará, página 26b. ¿Qué dice esta Gemara? Dice que los jajamín enseñaron lo siguiente. Dice que un judío puede circuncidar a un idólatra, a un obeco javín le shengerut. Por lo tanto, esto excluye a un judío circuncidar, un muel judío circuncidar a un idólatra con el fin de eliminar un murná. Que es un murná? Era una especie de gusano que le salía en su guid en la antigüedad, una especie de gusano. Ahora, eso no específicamente habla del gusano, sino que eso quiere decir que para cualquier tipo de enfermedad, alguna macá, algo que tenga ahí necesita que le quiten el prepucio, la orla. Si viene este no judío por esa causa, dice que el judío tiene prohibido circuncidar. Ahora, pero uno no puede permitir que un gentil circuncide a un judío en ninguna situación porque se sospecha que los gentiles derraman sangre. Ahora, tampoco puede pedirle a un judío, a un no judío que circuncide a un judío. ¿Por qué? Porque hay siempre un riesgo de que ellos son, como se dicen, asesinos. Si un judío quiere ser circuncidado por un no judío. Ahora, claramente, por ejemplo, en circunstancias especiales, cuando hablamos, por ejemplo, de que se está en una ciudad donde no hay moel, no hay ninguna posibilidad de circuncidar a un hijo, entonces lo que se podría hacer es llevarlo a un hospital hoy en día, que lo circunciden, y después se hace Atafandan Brit para poder cumplir con la mitzvah de circuncisión. Claramente hay situaciones especiales. Pero acá la Quemará que nos está diciendo, uno no puede ir ante un goy para que te hagan una circuncisión. ¿Por qué? Porque ellos son asesinos. No. Por lo tanto, de acuerdo con esta Gemara, está azul circuncidar a un idólatra por un tema médico y solo estaría permitido hacer la circuncisión Leshem Gerut. O sea, la prohibición es siempre... Ahora, en Ilhot de Milá, ustedes pueden estudiar el por qué, uno de los motivos por el cual está prohibido circuncidar a un no judío, es porque la circuncisión es un simán. Dice el Midrash que Abraham Avinu siempre se para en la puerta del Geinán para evitar que los Yehudim entren al Geinán. Y la forma que tiene él para reconocer quién es Yehudí a través de la circuncisión. Ahora, dice el Ramban en el Hot Milá, en el Perek 3 del Hot Milá, alajá 7, dice que está prohibido circuncidar a un idólatra
causa de alguna herida o algún tumor, alguna enfermedad, y no Leshem Gerut. ¿Por qué? Porque hay una instrucción de no salvar a un idólatra que está en peligro de muerte. O sea, uno como judío, si ve que es un idólatra el que se está, por ejemplo, ahogando en un río, uno no lo puede salvar. ¿Por qué? Porque es un idólatra. Pero eso no faculta a que uno como judío ayude a que ese idólatra se siga ahogando. Es decir, yo no hago nada, pero tampoco lo empujo o le sumerjo la cabeza para que se ahogue más rápido. Significa, si viene alguien que está enfermo, yo no lo puedo sanar para que se salve, pero tampoco tengo que hacer algo para que se muera. ¿Ya? Eso es lo que dice el Rambam. Ahora, tenemos que entender, y por eso esto es muy de la época del Rambam, también anteriormente la Guemará, porque la idolatría que existía en esa época, aunque ya en la época del Rambam la idolatría no era como era antes, pero el idólatra, la idolatría era algo muy fuerte, era un pecado muy visible, muy fuerte, y la Torá obviamente siempre está en contra de la idolatría fuertemente. Hoy en día sabemos que el concepto de Abodá Zará ya no existe de la manera que había antes, ya como Abodá Zará, hay mucha implicación al respecto. Por ejemplo, el tema del Yain. El Yain Nesej de hoy en día no es el Yain Nesej de antaño, cuando el idólatra con el solo hecho de mirar el vino ya lo dejaba prohibido, pasul. Hoy en día no. Hoy en día, de hecho, el Ramá dice que en verdad el Yain hoy día no es Yain Nesej, es un Yain Stam. El vino de los no judíos no es kasher, pero no al nivel del Yain Nesej que habla la Halajá o que habla la Torá o lo que habla la Gemara. Por lo tanto, a filo hoy día sí se puede bater, porque un Yain Nesek no es bater, no se anula. Pero en el caso de un vino de hoy día, de los goyim, si se mezcló con vino judío, se podría anular de acuerdo al Ramá. Bueno, ese es otro tema. Pero el concepto de idólatra que trata la Gemara, porque dice, pero ¿cómo dejarlo por ser un goy idólatra? Hoy día, para nosotros, ¿quién es lo más idólatra que puede haber? No sé, un cristiano, gente que celebra la Navidad, cosas así, que para efectos de idolatría de lo que era antaño son cosas de niños y, o sea, en verdad es una cosa muy payut, muy simple si lo comparamos. Entonces claramente para nosotros hoy día entender este concepto de dejar morir a un goy por el solo hecho de ser idólatra es algo muy difícil de comprender. A filo hasta podría ser cuestionable para nuestra realidad de hoy, ¿no? Ahora, claramente, de acuerdo a lo que dice el Rambam y a lo que dice la Gemara, se está refiriendo específicamente al idólatra, no a un goy cualquiera. Y así también el Rambam en Abodá Kohabim también dice lo siguiente: si vemos que el idólatra está siendo arrastrado por el río y se comienza a ahogar, no lo debemos ayudar. Si vemos que está su vida todavía en peligro, no debemos salvarlo. Sin embargo, está prohibido hacer que se hunda más, o empujarlo a un pozo, o hacer algo similar que le aumente su posibilidad de muerte o acelerar su muerte. ¿Por qué? Porque este goy no está en guerra con nosotros, no está en conflicto. Ahora, si este goy está en conflicto con nosotros, está en guerra, sí podemos hacerlo. Pero si no está contra nosotros, no nos ha hecho nada, por mucho que sea un idólatra, no podemos hacerlo. Pero de todas maneras sigue siendo algo un poco complicado de comprender. Entonces, asociando este Rambam con nuestro Seif, uno que podría entender de acá, que está prohibido ofrecer cualquier tipo de tratamiento a un idólatra. Incluso si este idólatra está dispuesto a cubrir los gastos que estén asociados al tratamiento. Ahora, de todas maneras, como vamos a ver enseguida, si uno tiene miedo, por ejemplo, de que el no tratar al no judío, el de no curarlo, va a provocar un antisemitismo, va a provocar una represalia por los familiares y va a poner en peligro la vida del judío, de la comunidad judía, entonces claramente hay que tratarlo. Ahora, de todas maneras, que no sea gratis. Por eso cuando se le ofrece a un muel circuncidar a un niño no judío, hoy en día, ¿qué es lo que hacen los moalim? Beseder, pero tienes que pagar y se le da una tarifa alta, ¿ya? No como, por ejemplo, cuando es una circuncisión para un yudí,
que normalmente, aunque yo sé que en Hul los Moalim cobran, tienen una tarifa, pero normalmente un Moel no debiera cobrar. Normalmente un Moel debiera aceptar lo que le den, o sea, una sedacá. Es lo que normalmente se pide, pero no hay una tarifa. Pero en el caso del Goy, si te piden circuncidar, y tú quieres circuncidarlo porque necesitas practicar un Moel que está recién estudiando, no se debiera cobrar. El Shah, sobre este Simán, en el 6 Catán 19, por ejemplo, trae la opinión de el Rambam y escribe que está prohibido que un judío circuncide a un idólatra por causa de alguna enfermedad, y también instruye a no salvarle la vida tal como lo trajo el Rambam. Ahora, pero de todas maneras, refuerza la idea que acabamos de citar, de que si la persona sabe que va a poner en peligro su vida y la vida de la comunidad por no querer sanar a este no judío, entonces sí puede circuncidarlo. Hoy en día, donde tú como médico, supongamos eres un médico, trabaja en otro país, y no, o afilo que en Israel, si como médico te opones a curar a un árabe, claramente te vas a ir preso o te van a quitar la licencia y eso va a provocar una represalia. Entonces, claramente, bajo estas condiciones sí se puede circuncidar. Ahora, ¿por qué hablaba de el idólatra? Porque la halajá hace una diferenciación entre el idólatra y el que no es idólatra. Por ejemplo, alguien que no es idólatra, el Ger Toshav. Hay una mitzvah que ordena, hay una mitzvah de otorgar beneficios a un Ger Toshav. O sea, es una mitzvah en la tierra de Israel que al Ger Toshav se le den ciertas condiciones. ¿Qué es un Ger Toshav? Un Ger Toshav, para los que no saben, es un no judío que vive en la tierra de Israel. No es un Ger Tzedek, no es un converso, es un no judío que decide seguir viviendo como no judío, pero sujeto bajo las normas de la Torá, de las leyes de la Torá. Existe una discusión en los posquín de hoy día si el no judío que decide vivir en Eretz Israel se considera un Ger Toshav o no. Ahora, lo primero que tenemos que entender es si el Ger Toshav, por el solo hecho de vivir en Israel, ya es un Ger Toshav, o necesita además aceptar la fe, digamos, por decirlo, en el monoteísmo, es decir, solamente creer en Hashem como un único Dios, sin necesidad de cumplir obviamente los mandamientos de la Torá, máximo como Beninoa, las leyes universales. Pero la pregunta ¿es suficiente con decir yo quiero vivir en Israel y voy a asumir las leyes de la tierra de Israel? O además tiene que dejar de lado la idolatría. Entonces, para que un Ger Toshav hoy en día sea considerado un Ger Toshav, tiene que cumplir con las leyes que establece la Torá. Y además debe no practicar la idolatría. Por lo tanto, si hoy día tenemos gente que es cristiana viviendo en Israel y siguen practicando su cristianismo y tratan de evangelizar a los judíos, yo no sé si a ustedes les ha tocado ver, pero hay gente que, de hecho en Ashkelon me tocó muchas veces ver en la playa cómo cristianos empiezan a hablar de su fe a la gente y quieren. Entonces, y esa gente vive acá en Israel. En el norte, en Haifa, hay muchas ciudades donde hay muchos cristianos. En Beersheba también. Bueno, en Jerusalén, para qué decir, una parte de la ciudad vieja es cristiana. Entonces, tratan de, pero ellos son residentes, muchos de ellos son residentes a filo con Teudat Zeut, se consideran Ger Toshav. Entonces, hay una discusión, es que si esa persona que vive en Israel, solo por vivir en Israel y someterse a ciertas leyes, es un Ger Toshav. Entonces, en general, para que el concepto de Ger Toshav exista, primero tendría que haber una ley en Israel que tenga que ver con la ley de la Torá. Es decir, que la ley de la Torá sea la ley que rija el Estado. Y eso no es el caso de hoy día. Hoy día nosotros tenemos, ¿saben? Todas las discusiones, el Estado con sus leyes no siempre van en armonía o en sintonía con lo que son las leyes de la Torá. Por lo tanto, es difícil considerar hoy día el estatus de Ger Toshav como el estatus de Ger Toshav que la Torá habla. Digamos que hoy día el no judío que vive en Israel
en verdad, no tiene el din de Ger Toshav. Una de las condiciones para que exista el concepto de Ger Toshav en su máxima expresión o en plenitud es que primero tiene que haber ley de Shemitah en la tierra de Israel, como corresponde. Y hoy día no tenemos. Hoy día sabemos que existe Temejera, sabemos que la tierra se sigue trabajando, el tema del Yovel tampoco, o sea, no existe el concepto en plenitud de la ley de la Torah, por lo tanto, como Ger Toshav no existe. Okay. Pero de todas maneras, si existiera el concepto de Ger Toshav como concepto, de acuerdo a la halajá, muchos posquín sostienen que a un Ger Toshav sí se le puede circuncidar. O sea, a un Ger Toshav se le podría circuncidar, ¿por qué? Porque un Ger Toshav no es un idólatra. Cuando el Shulchan Aruch habló específicamente de un Oved Kohabim. El Ramban cuando habló, también habló de un Oved Kohabim. La Gemara cuando habló en Avodah Zará también se refería a un Oved Kohabim. No habló del concepto de no judío, de Goy, de Ger Toshav o Benei Noach, sino que habló específicamente del idólatra. Por lo tanto, muchos posquín entienden que si no habló o habló específicamente idólatra, significa que el que no es idólatra sí se le podría circuncidar. Ahora bien, ustedes me preguntan, pero ¿qué pasa en la práctica hoy en día en Israel? Hoy en día en Israel hay una, esto lo aprendí del rabino con el que estudié Milán, el Mahón, y él nos enseñaba y nos reiteraba que en Israel estaba prohibido, de acuerdo a la Rabanut, era una prohibición circuncidar a alguien que no era judío, a menos que estuviera en proceso de conversión y la Rabanut autorizara el proceso de conversión y la circuncisión. Y cuya circuncisión normalmente cuando son adultos se hace en los Bet Holim, a menos que sea un bebé recién nacido que se le pueda hacer con un muel. Pero más allá de un año se requiere un Bet Holim para poder hacer la circuncisión. Ahora, también sí nos hablaba de una kula que decía que si uno que estaba practicando necesitaba hacer una práctica para poder hacer su primer Brit Milá, y la posibilidad era con un no judío, entonces sí se podía, pero bajo ciertas condiciones, como por ejemplo que el no judío no tuviera la apariencia de judío. Entonces aquí también entramos en una discusión, bueno, ¿quién es judío? ¿Cuál es el prototipo de judío? Como los Ashkenazim, como los Sefaradim, como los Taimanim. Entonces, también hay toda una discusión. Entonces, bueno, él lo que nos decía, por ejemplo, acá, lo, donde más los Moalim practican dentro de Israel, son, por ejemplo, en la gente sudanesa o en la gente filipina, que ellos tienen una apariencia muy característica de no ser yudí, porque la gente aquí sabe que los filipinos no son yudí y los sudaneses que llegan tampoco. Ahora están llegando chinos. No sé si ustedes han visto, pero en Beersheba, no en Beersheba, en Ashkelon, está lleno de chinos que están trabajando en la construcción. En los nuevos departamentos, edificios que están construyendo son todos chinos. No son árabes, son chinos. Entonces, eh, hay ciertos grupos que se empiezan a acercar a Israel por trabajo y uno sabe, entonces, no hay confusión de que por circuncidarlo ellos vayan a pasar por yudí, que no vaya a existir esa confusión. Entonces, todo el problema de circuncidar a un no judío es cuando este no judío después quiere hacerse pasar por yudí, como vamos a estudiar más adelante. ¿Qué pasa cuando alguien viene y dice, Ani yudí, yo soy judío, yo me convertí? Vamos a ver qué se hace en ese caso. Entonces, la idea de no circuncidar a un no judío, tal como dije al comienzo, como dice Hazal, una de las cosas es porque Abraham Avinu está ahí esperando que el Yehudi venga y tomarlo para que no entre al Geinam. Y el simán del Yehudi es el Brit Milá. Entonces, cuando la persona no tiene la apariencia de Yehudi, entonces digamos que no existe ese peligro de confusión. Hay otro simán también, que es el simán de Ilhot Milá, el simán 263, 6, número 5, que justamente viene a reforzar esta misma halajá que está en Ilhot Gerut, que dice que está prohibido circuncidar a un no judío a no ser que sea Leshem Gerut. Y siempre tiene que ser en un día común. ¿Por qué? Porque en un día común significa en un día de Hol, no en Shabbat. Porque solamente en Shabbat se hacen Brit Milá, Bismaná, como estudiamos anteriormente, es decir, un Brit Milá que corresponde a un niño que nació y en Shabbat, y obviamente su Brit Milá es el día octavo. Pero cuando no es Bismaná, no se transgrede Shabbat por algo que podría ser otro día.
Y también escribe así Rabenu Yeruham y los Geonim, que está prohibido circuncidar a un goy que no sea Leshem Gerub. Ahora, ¿por qué? Bueno, el TAS justamente trae también ese caso. Dice que Abraham Avinu está ahí esperando en la puerta del Geinón para evitar que desciendan al Geinón aquellos, los Yudim, y la señal para el Yudí es la Milá, ¿no? Ahora, Rashi, el Shach trae a Rashi y dice que uno tiene permitido circuncidar a un no judío, eh, pero siempre y cuando no sea gratis, ¿no? Si hay un pago permitido, estaría mutar poder circuncidar al no judío cuando tiene alguna enfermedad, ¿no? Pero si es solamente por un tema estético, porque quiere circuncidarse un día, el no judío se despertó con la gana de circuncidarse, entonces no hay ningún motivo para circuncidarlo. Quizás la única condición sería que alguien esté estudiando y que la persona no tenga apariencia de judío y que no haya un problema de confusión, ¿no? Y obviamente tendría que ser bajo pago. Eh, Ahora, cuando hay un temor de peligro, el Shah dice que cuando hay odio en un lugar, y afilo acá en Israel, ¿eh? Acá en Israel es un problema porque dentro de Israel tenemos los árabes, que son árabes israelíes. Tenemos la izquierda, que son yudí, pero a veces la izquierda es más antisemita que los mismos partidos árabes, ¿no? De hecho, acá, ahora que hay coalición entre izquierda y árabes, los de la izquierda son más anti-jaredí, más anti-religiosos que los mismos árabes, ¿ya? Eh, entonces, cuando un judío, en este caso un muel, no quiere circuncidar, se opone a circuncidar a un no judío y va a traer más división, por ejemplo, un árabe o a un judío, a un descendiente judío ruso, y este se quiere circuncidar, y el muel no lo quiere circuncidar, y eso va a provocar un mahloque, va a provocar el antisemitismo dentro del mismo pueblo, va a provocar, por ejemplo, alguien que está fuera del país, está en otro lugar y viene y va a provocar un resentimiento. El Shah dice que claramente tiene la posibilidad de eh, circuncidar al no judío, incluso de forma gratuita, dice el Shah. Incluso de forma gratuita si hay un peligro. Ahora, para resumir, de acuerdo a la Teretz Tzad y el TAS, el por qué está prohibido circuncidar al no judío, o sea, claro, circuncidar al no judío, da lo mismo que es idólatra o no es idólatra, aquí hablamos del no judío general, es porque lo que no queremos es que el no judío se selle con el pacto de la circuncisión, que es el simán que identifica al judío. De acuerdo al Shah, y que así también la opinión del Ramban, el Shulchan Aruch y el Ramá, dice que está prohibido por salud si es gratis, pero mediante pago estaría permitido, o si hay un temor por no circuncidarlo, también se estaría permitido, incluso si es gratis. Eso es para evitar majloques, evitar persecuciones, guerras, etc. De acuerdo al Metzedakah, mediante pago y por salud está permitido, pero gratis es prohibido circuncidar a un gentil, ¿ah? ¿Por qué? Porque existe el temor de que el goy quiera hacerse pasar por un yudí. Ahora, igual hoy en día hay otros simanís más que uno puede, eh, ¿cómo se dice?, identificar a un judío de no judío. Recordemos que cuando escribieron cuando se escribió el Shulchan Aruch, cuando se escribió el Talmud, quizá era un poco más fácil hacer un no judío se hiciera pasar por judío. Recordemos que los judíos
a medida que van pasando los años, más se van diversificando. Hoy en día también es muy fácil identificar. ¿Ya? Usted me puede decir, bueno, pero hoy día hay más prototipos de judíos. Hay judíos negros, blancos, rubios, chinos, no chinos, latinos. Es muy difícil, Peseder. Pero hoy día la sociedad, digamos que es muy fácil descubrir a alguien. Por ejemplo, tuvimos el caso hace un par de semanas de esta persona libanesa, que aparentemente se hizo pasar, pasó, pero al final igual se descubrió. Hoy en día, más tarde o más temprano que tarde, uno siempre descubre quién es quién. Hoy día hay muchas herramientas para descubrir, la tecnología, las redes sociales, la información. Hoy día es mucho más fácil distinguir quién es yudí a quién no es yudí. Antiguamente era más fácil ocultar. Si antiguamente no sé, tú llegabas, te conseguías una que tú vas en blanco, escribías nombre, tal, llegabas circuncidado, no tenías cómo demostrar, o lo otro no tenía cómo demostrar que tú no eras yudí. ¿Cómo te demostraba? Si no había base de datos, no había nada. Fácil, tú aprendes a escribir, haces una que tú vas, inventas que te casaste, o inventas la que tú vas de tu papá, confirma, porque ¿cómo es una que tú vas? Todos tenemos una que tú vas, ¿no es cierto? Una que tú vas es muy fácil cualquiera podría falsificar eso. No hay sello, no hay un sello dorado con un timbre de agua, no hay nada, es muy fácil falsificar una que tú vas, una teudad de Yadut, o sea, es muy fácil. Entonces, antiguamente era muy difícil saber si este no era o no era Yudí. Si la persona veía cómo era Yudí, vestía como Yudí, que no es tan difícil vestirse como Yudí. Escribir una ketubá. Y ya la circuncisión, digamos que era como lo más top, o sea, lo más, ya, si ya estaba circuncidado, ya era Yudí. Apellido, tú te podías inventar el apellido. No llegabas con un papel en la época de los Tanaín, en la época de los Rishonim, no llegabas con una teudá Seut, no llegabas con una teudá Leidá, o sea, llegabas nomás. ¿Cómo te llamas tú? Tanto, ven tanto, listo. Y Zeu, ¿te creen o no te creen? La única manera de comprobar era tu Brit Milá. Hoy en día, digamos que ese problema ha ido cambiando un poco, porque ya tenemos muchos más filtros. Es mucho más fácil. Al principio te pueden engañar, puede llegar y tú dices, te voy a creer, tienes cara de Yudí, parece Yudí, te creo. Pero llega un momento en que vamos a ver si realmente eres Yudí. Al final hoy día todo el mundo se conoce, al final es muy fácil descubrir. Entonces digamos que este problema no lo tenemos tanto hoy en día. Quizás por eso existen más culot para circuncidar a los no judíos. Sobre todo hoy día, cuando el Moel está recién comenzando, necesita practicar, necesita. Mientras más practica, mejor. Y si practica con no judí, mejor, porque si la circuncisión no queda tan perfecto de acuerdo a la halajá, bueno, me lo hizo un goy. A mí una vez me tocó hacer circuncisión a un niño no judío, acá en Israel, en Beersheba. Y le pregunté al Rab si lo podía hacer cuando estaba estudiando. Bueno, ya había estudiado Mila, ya había hecho circuncisión a mi hijo y todo. Y me dieron la posibilidad, pregunté, me dijeron, sí, de ceder. Sí, como para seguir practicando. Y el muchacho no era judío, el papá era judío, sí, pero la mamá era no judía. Eran israelíes, habían hecho alía y todo, pero la mamá era goya. Obviamente el hijo era goy. Eh, y el Rab me dice que sí, hacerlo. Pero había que hacerlo con, como dicen, no kasher. Decir, hacer todo menos, no, me acuerdo que no hice la metzizá. La metzizá no la hice, pero hice la circuncisión, la priá, a practicar la priá bien, y y está. Entonces no se le da teudá de nada, ni de circuncisión, nada, porque en verdad no está circuncidado de alajá, no quedó al 100% kasher. Entonces, pero hoy día es fácil, aunque, a pesar de que igual la Ranu dice no hay que circuncidar porque se puede hacer pasar, pero hoy en día nadie se va a hacer pasar por Yudí, a lo mejor al principio, pero igual acá en Israel está súper restringido, o sea, para cualquier cosa importante, matrimonio, cosas, necesitas teudá yadut. O sea, igual, no, una circuncisión no te acredita una teudá yadut. O sea, la Rabanún,
Cuando tú vas a pedir una teudá y adur, no te dice, "Ah, muéstrame la circuncisión para darle la teudá y adur". O sea, no es más pic la circuncisión. ¿Ya? Entonces, hoy día podríamos decir que se podría ser más indulgente. ¿Ya? Ahora, la ja práctica, a la luz de lo que está escrito en el material, a la luz de los poskim, a la luz de los saharonim, uno no debiera circuncidar, ¿ya?, a un no judío, a menos que se den las condiciones que hemos citado, es decir, que haya peligro, que no sea gratis, que sea en el caso de salud, que sea pagado, y que tenga una obligación como médico, por ejemplo, de circuncidarlo. Y obviamente por una milá leshen gerut, claramente está permitido. Ahora, se trata también el caso, por ejemplo, de los ismaelitas. Obviamente no se le hace brajá al goy por circuncidarlo, claramente. Si se le circuncida por miedo, por salud y pagando, no se le circuncida con brajá ni como corresponde. O sea, uno, por eso les contaba el caso. Uno le hace la circuncisión y dice, ¿ves esto? Y le hace la priá también para servir práctica. La priá requiere práctica. La metzitza claramente no. ¿Ya? La metzitza es la parte de cuando uno absorbe la sangre. ¿Ya? Entonces, obviamente no la hace al 100% como pide la halajá, obviamente con algunos cambios. Entonces, ahora, en el caso de los ismaelitas, el Pijay Teshuvah entiende del Ashagad Aryeh que si está permitido, y trae si está permitido o no, o es una mitzvah o no, circuncidar a los ismaelitas. ¿Por qué? Porque según la opinión del Rambam, también los hijos de Ketura, que vinieron tras el nacimiento de Isaac e Ismael, tienen que circuncidarse. Por lo tanto, después de esto, se mezclaron también con los hijos de Ismael. Entonces, de acuerdo a esto, todos ellos debieran circuncidarse. Bueno, hoy día los árabes se circuncidan también. Entonces, la pregunta, ¿cómo ellos tienen una misma de circuncidarse entre ellos? La pregunta es si nosotros debiéramos o no circuncidarlo. Ahora, eso es toda una discusión. ¿Qué dice Rashi? Rashi dice que no se debe hacerlo sino solo los hijos de Ketura que tuvieron que ser circuncidados, pero no sus descendientes. O sea, de acuerdo a Rashi, los que estaban obligados a circuncidar, si era una misma circuncisión, eran los hijos de Ketura, pero no los que salieron después. Es decir, los que hoy día existen como ismaelitas. Hoy día es difícil igual y distinguir quiénes son los ismaelitas y quiénes no. Hoy ya están todos mezclados los árabes. Pero de acuerdo a Rashi, hoy en día todos los descendientes que vinieron después uno no estaría realmente obligado. ¿No? Ahora el Rambam, el Shud no debe ayuda, insiste y se prueba que la halajá es según el Rambam, que no solo está permitido, sino que dice que es una mitzvah circuncidar. ¿No? De acuerdo al Shud no debe ayuda. El Nodabe Yehuda entiende de Rambam Maimonides que hay una obligación de circuncidarlo. Ahora, hoy en día, aunque nosotros circuncidemos a un ismaelita, que en verdad hoy día nosotros no sabemos exactamente quiénes son los ismaelitas, hay una mezcla. ¿Ah? Hay una mezcla de la confusión de las naciones. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ya? Si se circuncida, por ejemplo, viene un árabe y quiere circuncidarlo, bueno, antiguamente no, me decía el Rab, con el que estudié Milá, hace 20, 30 años atrás, o 40 años atrás, antes de que hubieran todos estos problemas con los arabín. Normalmente los moalín acá en Israel practicaban con arabín, justamente con los arabín se practicaba. Y no había ningún problema. Ahora, claramente cuando uno circuncida a un no judío, aunque sea un árabe, nosotros no hacemos brajá. Y como les decía, tratar de hacer la milá no de la manera, o no al 100% como se le hace a un judío. Ahora, ¿qué pasa con el Ben Noach o los Benei Noach? El Benei Noach también podríamos clasificarlo en la categoría de que no es idólatra. O sea, podríamos considerarlo en la categoría de un Ger Toshav. Entonces, el Tur y el Shulchan Aruch escriben que si el no judío quiere circuncidarse por el bien de la mitzvah de la circuncisión, ojo que no estamos hablando
la mitzvah Leshem Gerut, sino que él quiere cumplir una mitzvah. Así como hoy día un Benei Noah dice, ¿sabes qué? Yo quiero cumplir la mitzvah hoy día, no siempre, no kabua. Hoy día quiero cumplir la mitzvah de comer kasher, o quiero cumplir la mitzvah de hacer, no sé, hacer brajot, o quiero cumplir la mitzvah de ponerme tefilín, hacer kriyat shema. Entonces sí se le puede circuncidar. Cuando dice, ¿sabes qué? Quiero cumplir la mitzvah de Milá. De acuerdo al Tuyo Jano, se le debió. ¿Qué dice el Rambam? Vamos a ver si finalmente la halajá es así. El Rambam, en el Hot Melachim, escribe que si el Ben Noach quiere hacer una específica mitzvah de la Torah, y ojo, cuando ustedes leen, y por eso es importante que lo lean en hibrid, porque una vez hubo un rabino que me discutía que los Benei Noach pueden cumplir todas las mitzvot de la Torah, que no se le debe prohibir, al contrario, se le debe alentar al Benei Noach a que cumpla las mitzvot de los Yudim. Es decir, si quiere ponerse tefilín, si quiere usar tzitzit, si quiere comer kasher, si quiere guardar Shabbat, quiere guardar los Hagim, que puede hacerlo. ¿Por qué? Porque el Rambam, el Hot Melachim, el Perek 10, Alajá 10, dice que el Benei Noach puede cumplir todas las mitzvot de la Torah para poder recibir un sahar. ¿Qué es sahar? Recompensa. Pero cuando ustedes leen el texto en hibrid, se está refiriendo específicamente a que quiere hacer una específica mitzvah. Eso significa que es una mitzvah momentánea, es una mitzvah por la situación o por la ocasión especial. No significa que el Benei Noach tiene obligación o tiene permitido adquirir para sí una específica mitzvah o todas las mitzvot de manera permanente. Eso está prohibido. Lo que puede hacer, y lo que quiso explicar el Rambam, es que hoy día, si quiere, no sé, hacer Kriyat Shema como mitzvah de Kriyat Shema, que lo haga, pero que no entienda que para él es una obligación y adoptar de forma kabua hacer el Kriyat Shema como lo hace un yudí. Ahora, el motivo que trae el Rambam es que de repente el Benei Noach dice, ¿sabes qué? Quiero obtener un sahar, una recompensa por cumplir cierta mitzvah. Entonces, el Rambam le permitió. Dice que no hay que impedírselo. Pero de todas maneras, el mismo Rambam, en el Simán 148, escribe un hidush, que el Benei Noach tiene permitido hacer todas las mitzvot, incluso la mitzvah de Milá, excepto la mitzvah de Shabbat y el limud Torah, el limud Torah. Ahora, la condición es que trae que tiene que saber el Benei Noach que las mitzvot son para los Yudim que fueron entregados por Moshe en el Sinai. Entonces, esto ya tiene que ver más con el tema del estudio de Benei Noach, pero la pregunta es, al final, ¿el Benei Noach puede o no puede cumplir? Y la pregunta es, ¿por qué el Rambam escribe Sahar? Dice, el Rambam escribe, el Benei Noach va a recibir un Sahar, pero realmente el Benei Noach va a recibir un Sahar por una mitzvah que es voluntaria, porque digámoslo, no es una mitzvah obligatoria para el Benei Noach. Estamos hablando de que un Benei Noach un día despertó con ganas de cumplir la mitzvah, en este caso la mitzvah de Milá, aunque para él la mitzvah de Milá va a ser una mitzvah permanente, porque una vez que ya se hizo la Milá no puede volver atrás. Entonces un día Benei Noach dice, quiero hacer mitzvah. El Rambam dice que sí se puede. El Rambam permite circuncidar un Benei Noach si el Benei Noach quiere hacer la mitzvah de Milá, no la mitzvah Leshem Gerut, y no tampoco se quiere circuncidar por un tema sanitario, por un tema médico, sino que quiere cumplir la mitzvah. De acuerdo al Rambam, se permite. Ahora, quiere recibir un sahar, pero ¿cómo? Si sabemos que el sahar, cuando nosotros hablamos en la Torah de sahar de Onesh, hablamos de Olam Haba. Hablamos de Olam Haba. Yo recibo sahar y Onesh. Yo recibo sahar para Olam Haba. Cuando el yudí cumple una mitzvah, Olam Haba. Nosotros no cumplimos mitzvot para Olam Hazé. Nosotros cumplimos mitzvot para Olam Haba. Entonces, ¿cómo es posible que el Benei Noach, que va a cumplir una mitzvah que es voluntaria, vaya a recibir sahar? Si sahar siempre se asocia a Olam Haba.
Ese es el concepto de Sahar. Entonces, no se entiende qué significa este Rambam, porque podríamos entender que entonces el Benei Noah que cumpla toda la Torah para que reciba Sahar para Olam Haba. Entonces, no se entiende ese Rambam. ¿Qué quiere decir? Ahora, si ustedes leen en el Shiur toda la subida está, toda la discusión, qué significa, qué no significa. Al final, el Ramo Feinstein dice que el Benei Noah no puede recibir una recompensa de Olam Haba cuando está cumpliendo una misión voluntaria. No la puede recibir. Entonces, ¿cómo se explica? Entonces, lo que trae el rabino Weiner en el Sheva Mitzvot Hashem, trae una explicación. Entonces, dice que cuando el Ramban escribió Sahar, es su interpretación. Dice que el Ramban en verdad no se está refiriendo al Sahar como concepto de recompensa futura, recompensa de Olam Haba, sino que lo está explicando como un beneficio para Olam Haba. En cierta manera, el Benei Noach cuando hace una mitzvah adicional que no le corresponde, una mitzvah voluntaria, sí obtiene una recompensa, pero en este mundo, obtiene un beneficio en este mundo. Por ejemplo, circuncidarse. Para los judíos es una mitzvah, cumplimos Olam Haba, ganamos Olam Haba. Para el Benei Noach circuncidarse, la recompensa la obtiene, el beneficio lo obtiene en este mundo. ¿Por qué? Porque está demostrado que una persona circuncidada tiene menos riesgo de ciertas enfermedades para la mujer, obviamente hay una mayor capacidad de higiene, etc. Y, por ejemplo, comer kasher, está demostrado que comer kasher es mucho más saludable que comer no kasher, que comer animales impuros, que mezclar carne con leche. Está comprobado que es muy bueno descansar un día a la semana, abstraerse del mundo psicológicamente. O sea, toda la recompensa que se puede obtener a través de las mitzvot o los beneficios que se obtienen a través del cumplimiento de las mitzvot, el Benei Noach que lo cumple en un momento determinado obtiene ese beneficio. Los judíos claramente también obtenemos un beneficio de no comer carne con leche, de comer animales kasher y no animales impuros, de guardar Shabbat, descansar en Shabbat, etc. Pero para nosotros lo más importante, además de las recompensas que son físicas y digamos tangibles, obviamente nuestra kavaná, nuestra intención primordial siempre es Olam Haba. Ahora, ¿cómo Rav Weiner entiende o saca esta idea del Rambam? Porque el Rambam usa mucho este concepto doble de beneficio, recompensa. Ocupa muchas veces o explica muchas veces que las mitzvot también, además de tener una recompensa espiritual, que es Olam Haba, también siempre traen un beneficio. Sabemos que Rambam Maimónides, un médico, una persona intelectual, que claramente él era capaz de no solamente ver el, el beneficio espiritual, sino que también veía los beneficios físicos del cumplimiento de las mitzvot, los beneficios que traía la persona en su cuerpo, en su vida práctica. Entonces, por eso dice que cuando Ramban escribió que el Benei Noach va a recibir un Sahar, se está refiriendo al Sahar justamente en este mundo Olam Hazé, mundo físico, beneficio físico de cumplir ciertas cosas. Bekitsur, ¿se puede circuncidar a uno judío? Sí se puede. Se puede circuncidar en circunstancias, por ejemplo, cuando hay peligro, cuando uno está en la Golá, a filo hoy día en Israel, cuando uno está bajo un sistema político, bajo una administración, ven que uno no puede hacer prevalecer los mandamientos o las mitzvot de la Torá y menos de Jajamín, porque menos los no religiosos, a veces ya, ok, la Torá te la acepto, pero lo que dice los Jajamín no. Entonces, como vemos, muchas de estas mitzvot son de Jamín. Entonces, a filo en Israel, hoy en día es muy difícil abstraerse de la presión mediática, de la presión política, social. Entonces, cuando hay ciertas circunstancias en que uno se ve comprometido y obligado por el bien de la paz, del shalom y de la integridad física, uno sí puede circuncidar al no judío. Si el no judío quiere convertirse, es una mitzvah circuncidarlo. En el caso de los que no son idólatras, los Ger Toshav, los Benei Noach, como vimos, uno sí podría circuncidarlo. Ahora, de todas maneras, acá en Israel hay ciertas costumbres de no circuncidar a los no judíos, a menos que, por ejemplo, el Moel quiera practicar, etcétera, etcétera, y no tenga la apariencia judí. Pero como les decía anteriormente, al final igual
Mi opinión es que no hay ningún problema con circuncidar a alguien, porque de todas maneras hoy en día es muy fácil descubrir quién es yudí y quién no es yudí. Hoy día es muy difícil que te pasen, como dicen, gato por liebre. ¿Ya? Hoy en día es muy difícil que al principio alguien se puede meter y pasar, pero en un momento llega que sí se descubre. Hoy día es más fácil descubrir quién es yudí y quién no es yudí. Obviamente siempre dejando de lado y no considerando la opinión que nos trajo el TAS, lo que nos trae el Jajamín, de que el motivo por el cual nosotros no circuncidamos a los no yudí es porque está Branavino ahí rescatando a los yudí de que entren aquí, ¿no? Pero también podemos considerar que hoy en día cuando el Beidín dice que este yudí afilo o la masebe o la mabá, o sea, hoy día los jajamí tienen esa fuerza de poder decidir y dictaminar. Si jajamín dicen que esta persona es yudí en este mundo y en el otro. ¿Ah? Entonces, como les decía, es muy fácil hoy día distinguir, es muy fácil al final determinar quién es yudí, por lo menos de acuerdo a lo que dicta la halajá. ¿Ah? No sé si alguien tiene alguna consulta o duda con respecto a este tema de la circuncisión antes de terminar. Yo tengo comentarios sobre los idólatras, pero después de Después de la la grabación, grabación. Sí. ya, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta de la grabación o si no terminamos la grabación y entramos a las otras preguntas. Está muy claro, Rafa. Ya. Entonces, bueno, vamos a parar la grabación y vamos a dejar unos minutos.